Bienvenidos amigos y amigas una vez más a nuestro podcast académico de la Historia Moderna de Honduras. Somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras de la Universidad Católica, nuestra Reina de la Paz, y el día de hoy nos entraremos a la historia política de nuestro país con el conservadurismo al reformismo militar. Un gran tema por charlar. Dicho esto, estén atentos y no se lo pierdan. El general Osvaldo López Arellano fue el actor político más influyente por casi 20 años en la historia contemporánea de Honduras. Desde su ascenso como miembro del tributario militar en 1957 hasta su derrocamiento por el mismo ejército en abril del año de 1975. Como presidente de facto militar, osciló entre el conservadurismo caudillista extremo y represivo, el reformismo, aliado de los sectores modernizantes del empresariado norcosteño de amplios sectores del movimiento popular. Entre 1963 y 1965 atendió los intereses que bajo el gobierno de Villeda habían sido desplazados en la toma de decisiones como la de la CCIT, los terratenientes y la cúpula de conservadora del Partido Nacional. Entre tanto, San Pedro Sula se había convertido en la capital industrial de Honduras, gracias a las políticas que fomentó de los gobiernos instalados desde 1949. Sin embargo, su élite empresarial, al igual que el sector de la izquierda democrática del Partido Liberal, han sido desplazados de la toma de decisiones de interés nacional. Esto era grave, pues Honduras ya estaba inscrita en el mercado común centroamericano y los resultados del mismo no estaban siendo favorables en la economía nacional y el empresariado sanpedrano no había encontrado apoyo gubernamental. Entre tanto, a objetivo de legitimarse como presidente constitucional, López convocó en 1965 a elecciones amañadas para elegir diputados a una Asamblea Nacional Constituyente que elaborará una nueva constitución y que luego la nombrará presidente. Para este propósito, López contó con el apoyo del Partido Nacional y a la conservadora del Partido Liberal, que ahora incorpora el mismo Ramón Villeda Morales. Así, el 12 de junio de 1965, López asumió constitucionalmente la presidencia de Honduras. Entre tanto, el empresariado sanpedrano se constituye una fuerza de presión real al crearse el influyente Consejo Hondureño de la Empresa Privada y ser controlado este y la Cámara de Comercios e Industrias de Cortés por este sector empresarial. Finalmente, este sector comienza a proyectar sus ideas a través del recién creado diario La Prensa, Euraque. Sugiere que la actitud conservadora que asumió la corriente mayoritaria del Partido Liberal, dirigida por Villeda, llevaría al acercamiento del movimiento de la izquierda democrática al Partido Liberal, que en ese entonces era liderado por Carlos Roberto Reina, con los empresarios sanpedranos. La izquierda democrática tomó el control del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en 1966, empeñándose en que el partido asumiera posiciones respecto a la reforma agraria, el movimiento obrero, reformas tributarias, legislación crediticia, inversión extranjera, económica e integración económica. Por su parte, el movimiento obrero hondureño, cuyo desarrollo organizó y potenció a partir de la huelga de 1954, se convirtió entre 1967 y 1972 la clase obrera más organizada de Centroamérica. Solo la membresía del departamento de Cortés representaba cerca del 47% de todo el país, con la aprobación del Código de Trabajo en 1959. La participación de la élite laboral en el sistema político hondureño asume de forma institucional a partir del golpe de Estado en 1963. La clase obrera norcosteña fue marginada y reprimida en sus demandas por el gobierno de López, un aspecto que uniría en su accionar opositor al sector obrero y a la burguesía sanpedrana, que fue aprobada por el Protocolo de San José a principios de junio de 1968. Como respuesta gubernamental a la prolongada crisis que afectaba a Honduras dentro del mercado común centroamericano, para corregir el déficit en la balanza de pagos, se estableció un impuesto del 30% a las importaciones que provenían fuera de Mercomún. Además, se aplicaron impuestos entre el 20% y 10% a varios bienes de consumo. Tanto la CCIT como la CCIC realizaron solicitando medidas alternativas al gobierno, pues las anteriores aumentaron el costo de la vida de los hondureños y los insumos para la producción. Sin embargo, el Congreso Nacional, controlado por el Gobierno Nacional, aprobó las medidas impositivas en el 7 de agosto. Al malestar por esta acción se agregó el generado por las elecciones
municipales fraudulentas en marzo de ese año. En tal sentido, la CCIC y la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte comenzaron a preparar una huelga general que paralizó el país el 17 de septiembre. La causa formal era la oposición del Protocolo de San José. Sin embargo, como sugiere Uraque, constituía la culminación del enfrentamiento entre el capitalismo modernizante de San Pedro Sula y la política caudillista de Tegucigalpa desde 1963. La conspiración fue descubierta antes de la fecha indicada y López procedió a golpear al corazón empresarial del movimiento, convirtiendo en deportación a los capitales de origen árabe. El 17 de septiembre, la Asamblea de CCIC votó contra la huelga dejando la FECITRA aislada. Esta optó por la huelga. Al día siguiente, López decretó el estado de sitio o suspensión de garantías ciudadanas. Según Euraque, las amenazas de deportación aterrorizaron a los árabes. Rosenthal fue capturado y Bográn huyó al auxilio. La prensa fue clausurada, lo mismo que el diario del Partido Liberal. El pueblo, la represión fusionó, pues como unos meses la comunidad empresarial enmudeció. A pesar de la represión, el pliegue de la costa norte fue temporal, pues en 1969 los sectores organizados fueron luchando por incorporar la agenda reformista a la capital gubernamental. El 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño invadió por distintos puntos el territorio hondureño. Superior en preparación y número de efectivos, que fue de 8.000 contra 2.500, dicho ejército sale bien librado al inicio. La guerra solo duró 100 horas, pues la OEA ordenó el cese al fuego de los beligerantes. Aunque internacionalmente se le conoció como la guerra del fútbol, las causas reales de la misma se encuentran en el desequilibrio comercial que dentro de Mercomún afectaba a Honduras y beneficiaba a El Salvador por un mayor desarrollo relativo. Los intentos de negociar un trato preferencial dentro de Mercomún y la negativa de Honduras en renovar los tratos migratorios con El Salvador se explican las razones de la guerra. La invasión salvadoreña nos dice que Uraque cambió muchas viejas agendas políticas, incluyendo la alianza de 1963 entre el Partido Nacional de Ricardo Zúñiga y el ejército encabezado por López. La movilización social masiva por la defensa nacional redujo espacio por cualquier proyecto fraudulento y represivo posterior por parte del gobierno. El 13 de febrero de 1970, los líderes de COEP y de la Central de Trabajadores de Honduras, ambas organizaciones dominadas por empresarios y obreros de la costa norte, se reunieron con López Arellano. Los tres sectores se discutieron un planteamiento que perfilaba un posible acuerdo entre la CTH, el COEP y las Fuerzas Armadas que pudiera ser ofrecido a los partidos políticos como base para compartir en las elecciones de 1971. Este planteamiento se llamaba a elecciones libres, a la integración para un gabinete con profesiones capaces y demandaba una lista única de diputados al Congreso Nacional, una ley de servicio civil y un plan mínimo de gobierno a ser elaborado por los suscriptores del acuerdo. El plan ubicaba a López y a las Fuerzas Armadas como posibles garantes del reformismo por la élite laboral y empresaria sanpedrana y que éste procedía desde fuera de los partidos políticos tradicionales. En diciembre de 1970, López suscribió el planteamiento. Ambos partidos lo aceptaron, excepto un candidato único a la presidencia. Lo fundamental era que convenció un plan mínimo de gobierno contentivo de la mayoría de las reformas sugeridas por la CTH y la tercera reunión de las Fuerzas Vivas de Honduras reunidas en San Pedro Sula. Lo más relevante del plan incluía la búsqueda de una solución a la disputa con El Salvador, la coordinación entre todos los sectores de la preparación y puesta en práctica de un plan de desarrollo, darle continuidad a la ley de reforma agraria, respeto a la ley del servicio civil, reforma a los impuestos y reconstrucción del Mercomún. La campaña enfrentó a Jorge Hueso Arias del Partido Liberal y a Ramón Ernesto Cruz del Partido Nacional. Los liberales opositores a la izquierda democrática, liderados por Modesto Rodas Alvarado, invitaron a sus parciales a no votar por Hueso Arias. Sumado a esto, el control del Partido Nacional de la burocracia estatal de 1963 dio por resultado la derrota del Partido Nacional. El acuerdo original que permitió las elecciones fue traicionado por los partidos tradicionales al hacer con el poder público un simple reparto de
impuestos a través del llamado Pacto de Unidad Nacional, PUN. Esto permitió que figuras de dudosa honradez política como el nacionalista Ricardo Zúñiga siguieran el Ministerio del Interior aplicando la vieja política caudillista conservadora. De acuerdo a Uraque, Cruz no era el hombre para el cargo, pues era un hombre indeciso y con ningún talento educativo. Una simple formalidad ante el poder real de Zúñiga, Salomón advirtió su carácter conservador y el carácter oligárquico del partido que lo respaldaba a la causa de su ausencia de definición de su política agraria. El ambiente administrativo y desorganización, corrupción política y administrativa en que se desenvolvió su gobierno motivó reuniones de evaluación entre los patrocinadores originales del Gobierno de Unidad Nacional en el primer semestre de 1972. Pero la gota que derramó el vaso fue la reciente agitación con el campo ante la agudización de la concentración de la tierra. Esta situación estaba relacionada con el surgimiento de una nueva burguesía agraria no tradicional asociada con el capital extranjero, por ejemplo, Standard Fruit Company, en la década de 1970, especialmente en la zona sur del país y con expresión en la Federal Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. La FENAC cuestionará, eventualmente asaltará la dirección del COEP con el apoyo del Ministerio Interior de Zúñiga, quien conoce legalmente la nueva directiva. Para Uraque, la agroexportación produjo un asalto en la tendencia de la tierra campesina que no ocurrió en las campañas bananeras por la poca población inicial de la costa norte y la abundancia de tierras aledañas. Sin embargo, la escasez de tierras rurales, producto de la nueva conexión con la economía mundial, como carne, azúcar, algodón, llevó a una polarización similar a las demás países centroamericanos a finales de la década de 1960. El 19 de noviembre de 1972, la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras envió al presidente Cruz un planteamiento de 19 puntos en el cual se exigía una inmediata definición de la política agraria por el gobierno. Establecían un plazo de 8 días a partir del 30 de noviembre para que el presidente se pronunciara. Si eso no sucedía, estaban por demostrar la fuerza que apoyaba sus demandas. Compraron una marcha de hambre para el 8 de diciembre. Una circunstancia fue aprovechada por las Fuerzas Armadas para realizar un nuevo golpe de Estado el 4 de diciembre. El reformismo, esta vez por medio de un gobierno militar, entraba de nuevo en la agenda gubernamental. Con esto concluimos este tema. Espero les haya gustado y hayan puesto atención. Nos vemos la próxima semana.